Antes que nada, yo soy desde hace tiempo un verdadero seguidor del sector automotriz en general. Obviamente aquí estoy hablando con los distribuidores, pero finalmente distribuidores ¿de qué? Pues de coches, de vehículos, ¿no? De transporte. Porque me parece que el sector automotriz en México ha jugado un papel muy relevante en nuestra economía, que hoy en día estamos en un reto de si tomamos las acciones correctas para que lo siga haciendo y lo siga haciendo, o tenemos el enorme riesgo de retrasarnos y quedarnos atrás. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Eh, por ejemplo, datos que compartimos y que sabemos, pero no es menor. Ser el séptimo productor de vehículos en el mundo, pues es un dato muy importante, y ser el cuarto exportador. Un dato que venía yo revisando rumbo acá, que es muy importante también, es que en prácticamente lo que lleva de vida el TLC, este sector ha crecido prácticamente al doble de lo que crece el sector manufacturero y al doble de lo que crece la economía. Y de lo que se trata es eso, de lo que se trata es encontrar sectores económicos que permitan que haya mucho crecimiento, que generen empleo y sobre todo que estos empleos sean mejor pagados, porque ese es el otro dato que también comentaste, Guillermo. Cuando estuve yo en Bancomex pude ver que sobre todo el sector exportador en promedio paga salarios 30% más altos que los que están, digamos, en la economía interna. Entonces, nuestro reto no es solamente tener muchos empleos, nuestro reto es que esos empleos sean dignos y además sean cada vez mejor pagados. Y digo que es un tema, es un sector que me importa mucho, pero que además también tiene un rol central en los años por venir, sobre todo con el tema, yo diría dos, bueno, uno, que es el tema del cambio climático. Porque el cambio climático, que cada vez vamos a ir tomando mayor conciencia de él, es una realidad y es un problema enorme. Ahora me tomé unos días de vacaciones y pude leer un poco más periódicos que a mí me gustan mucho, pero que luego no te da tiempo en el día a día. Y uno de ellos, por ejemplo, es el Financial Times. Y prácticamente todos los días salía un artículo, por ejemplo, sobre los problemas de la sequía en el mundo, los problemas de la sequía y de las altas temperaturas hoy en día en Europa. Están alcanzando temperaturas récord, ¿no? En las ciudades. Son años también récord en términos de sequías. Entonces, todo eso nos va llevando a que vamos a tener que hacer cambios radicales en nuestra forma de vivir. Y uno de los temas que va a tener una transformación más importante es justamente el sector automotriz. La plena convicción, por ejemplo, del crecimiento de los vehículos eléctricos. Pero estuve hace poco en una plática en Silicon Valley y lo que ahí aprendí es, por ejemplo, que un vehículo eléctrico tiene muchas menos piezas que un vehículo de combustión interna. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿y qué vamos a hacer con esos proveedores que se dedican a proveer una industria automotriz tradicional y ahora necesitan proveer una industria que necesita menos piezas? ¿Estamos trabajando en ese sentido? ¿Ya está viendo ese tipo de conversación? ¿Está viendo ese tipo de pláticas o no? La otra, yo tampoco sabía que si quitamos el costo, que evidentemente eso es algo que pues, se va a acabar venciendo, porque la tecnología lo va a lograr, pero fuera de eso, un vehículo, si le quitamos solo la batería, ya es mucho más barato de construir un vehículo eléctrico, y la otra cuesta 70% menos operarlo. Entonces, no tengo yo la menor duda de que hacia allá va el mundo, y entonces la pregunta es si nosotros vamos o no hacia allá. Y nada más para acabar sobre esta parte, también me tocó en el TEC de Monterrey participar en una conversación con el director en México de General Motors, y lo que nos decía es que ellos ya tienen un compromiso internacional, tanto para ellos como para sus proveedores, de que tienen que suministrarse de energías limpias, de energías renovables. Y fue muy claro el director de General Motors cuando regresando de la visita del presidente que hizo en Estados Unidos, donde siempre nos dicen que todo salió a todo dar, ¿no? Todo salió a todo dar, sino más que él sí llegó y 2, 3 días después dijo que si en México no hay energías renovables, pues no van a poder seguir creciendo en el sector automotriz. Entonces, a mí este es un sector que me importa muchísimo por la trascendencia que tiene para México, por lo mucho que ha crecido, por las ventajas que ha tenido también con el TLC, pero hoy en día también hay que reconocer que es de los sectores que tiene también mayores amenazas.
Una de las amenazas la acabamos de vivir o la estamos viviendo todavía, que es cuando de repente en Taiwán existe una sequía o vienen los temas de los problemas de logística por los temas de la pandemia o también por problemas de cambio climático, pues entonces no hay chips, no pueden los de Taiwán exportar chips y entonces nos quedamos sin vehículos. Y de las cosas que he escuchado es que, bueno, la no tan mala noticia para este sector es que hay menos vehículos, pero los precios han estado mejor. Entonces luego son de esas cosas, de las ironías de la vida, ¿no? Ahí tienes menos producto, pero acabas teniendo mejor margen y más ganancias. Pero eso hay que ver que no deja de ser coyuntura. Lo que es importante es que aprendamos también de estas referencias, pues que tenemos entonces que ya no ser una economía tan dependiente de que estamos hoy en día sujetos a lo que pasa en otros sitios. Entonces, un poco estas primeras palabras son para simplemente significar la importancia que para mí tiene este sector. Ahora hago comentarios más generales para dar lugar a otras reflexiones. A ver, ¿por qué llegamos como país a donde estamos? Yo lo atribuyo básicamente a tres temas. Una es que dejamos de pensar y de preocuparnos sobre los temas de la desigualdad en México y en el mundo. Y hay gente que cree que esto no es importante, para mí es muy importante, porque no es un tema nada más de pobreza, que sí lo es sobre todo, pero también es un tema de desigualdad. Cuando vivimos en un mundo donde a unos les ha ido extremadamente bien, a otros nos ha ido muy bien y a otros les sigue yendo muy mal, eso genera en la sociedad un encono, una molestia y un enorme resentimiento, que es al final del día justificable, pero después es políticamente explotable. Y si el resentimiento es algo que nosotros no logramos resolver a través de una sociedad más igualitaria, más justa, más pareja, entonces estamos condenados a que podamos estar siendo sujetos a siempre propuestas populistas que manejan el resentimiento. Entonces, una es la desigualdad. La otra es que también la desigualdad lo que acaba haciendo es que genera o rompe, por decirlo así, un contrato social. Rompe el sentido de que en el fondo pertenecemos a lo mismo, porque acabamos no perteneciendo a lo mismo. Entonces hay frases como estas de, es que hay que defender las instituciones. Y alguien diría, ¿cuáles instituciones? ¿Las tuyas o las mías? ¿Las que a ti te benefician o las que nos benefician a nosotros? Es que esto hay que hacerlo por México. ¿Por cuál México? ¿Por el que tú vives o por el que yo vivo? Entonces acaba en el fondo dividiendo la sociedad y hace que se vuelva imposible un llamado a la unidad, porque no vamos por lo mismo. Entonces, desigualdad sí es importante. Lo segundo, pues la inseguridad, que en México la inseguridad se ha vuelto una enfermedad crónica. No la hemos resuelto. Y no la hemos resuelto en parte porque nunca le hemos dado la importancia a las políticas públicas que hay que seguir para tener seguridad. Pongo un ejemplo. En México, en los años de crisis económica, quizá en los 80s, a partir de ahí, pues ¿dónde se fue mucho del talento? Incluso, pues sí, de la gente con más imaginación, con más preparación. Pues se fue en los temas económicos, porque era lo que había que resolver. Entonces se forman los economistas, surgen muchos temas y ahí se va una gran parte del talento. ¿Estará nuestro mejor talento mexicano hoy en día en las áreas de seguridad? O sea, siendo uno de los temas más apremiantes para el país, ¿ahí estará el talento mexicano? Yo sospecho que no. Entonces, para que también se vaya hacia allá el talento mexicano, también se tienen que llevar hacia allá los incentivos para que se vaya el talento mexicano. Y la última situación que creo que también generó la situación por la que estamos aquí, pues fue porque también hubo una tolerancia a casos excesivos de corrupción, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y cuando yo digo excesivos, la pregunta sería, ¿qué hay corrupción que no es excesiva? Pues sí, sí hay. O sea, en todo el mundo hay corrupción. Pero al final del día, lo que hay en otras partes del mundo, sobre todo en el mundo más desarrollado, hay sanciones a la corrupción, hay castigos a la corrupción. Entonces, la combinación se volvió una combinación que hizo que mucha gente dijera, no podemos estar peor, tenemos que tener un cambio. Yo creo que la única cosa en la que yo coincido con el gobierno actual es en el objetivo que dicen que tienen, que es que quieren una sociedad más justa. Y en eso yo creo que ninguno de nosotros podría estar en contra.
y que también que necesitamos disminuir dramáticamente los niveles de pobreza. En México hoy en día el 44% de la población vive en pobreza. Es inaceptable. O sea, ¿cómo nos pasó eso? ¿Cómo nos pasó viviendo, por ejemplo, al lado de la economía más grande del mundo? ¿Cómo nos pasó eso? O sea, si tenemos ahí también un motor de crecimiento, de desarrollo. Entonces, pero fuera de coincidir con el objetivo, todo lo demás que está haciendo este gobierno es para lograr exactamente lo contrario. Ya llevamos 8 millones más de pobres en lo que va de esta administración. O sea, hemos perdido en 2 años lo que habíamos avanzado prácticamente en 10 de combate a la pobreza. Estamos por alcanzar los 130,000 homicidios, que como yo he comentado, la inseguridad no empezó en esta administración, pero cómo ha mejorado, ¿no? O sea, 130,000 homicidios, que son más que los que se alcanzaron en toda la administración del presidente Calderón, y también ya serán todos los que se alcanzaron en la administración del presidente Peña, en tan solo 3 años, 3 y tantito. Se perdieron, a partir de la cancelación del Seguro Popular, 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. 16, ¿sí? Que era uno de los sectores incluso que más se había avanzado en México, porque de acuerdo a los datos de Coneval, en el año 2008, el 36% de los mexicanos no tenían acceso a la salud. El 36%. Y para el año 2018 ya se había bajado al 16% de los mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud. O sea, un sistema de salud con los problemas que tiene, pero aún así logró disminuir la carencia. Pues hoy en día, a partir de la cancelación del Seguro Popular, ya andamos con 28% de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. Y sin acceso quiere decir sin acceso. Por ahí subí yo un video en redes sociales donde le preguntas a una trabajadora y le preguntas, ¿y cómo era antes? Bueno, pues nada, nos enfermábamos y llegábamos a la clínica y nos atendían y yo tenía una hija que se me enfermaba muy seguido y bueno, pues todas las veces me la atendían. Y hoy en día, ¿qué ocurre? No, pues no te atienden. ¿Y qué pasa? No, pues te dicen que te duele y si te va bien te dan un naproxeno o un paracetamol. O sea, no hay ni siquiera medicinas. Y yo lo que veo es que vamos a terminar este 4º año con un crecimiento económico negativo. Porque si vamos que en el año 2019 la economía ya había crecido 0, en el año 2020 menos 8.5, en el año 21 5% positivo, vamos en menos 3.5. Y si los pronósticos que hacen hoy muchos analistas hicieran que este año no termináramos ni creciendo el 2%, quiere decir que llevamos 4 años con crecimiento negativo. ¿Y es la pandemia? Claro que no, porque si fuera la pandemia, pues todo el mundo estaría negativo. Y no es el caso. Hay muchos países latinoamericanos. Ahí les pongo uno. Este primer trimestre, Panamá creció al 13% anual, tasa anualizada. Y una de las cosas que alguien le preguntó a los panameños es, oigan, ¿y por qué están creciendo tanto? Una de las cosas es pues, aprovechando los errores de México. El primero de ellos, la cancelación del Aeropuerto Internacional de México. Pues yo creo que dieron las gracias. Yo por eso les digo que los panameños deberían de aceptar a cualquier embajador o embajadora que les mandemos, al que sea, ¿no? Deberían de vivir agradecidos con nosotros, porque gracias a ellos pues están creciendo sus aeropuertos y entonces ellos no tienen ahora alguien que les compita, que era lo que hubiéramos hecho, creando aquí un gran hub. Entonces, la economía no crece y sin embargo sí hemos crecido en 6 millones de mexicanos en los años. Quiere decir que el ingreso por mexicano va a la baja. Creo que traemos ahora ingresos de ingreso por mexicano el equivalente al que teníamos hace 5 años. Ya todo en México hoy en día se puede medir en años perdidos. Si vemos, por ejemplo, el nivel de inversión extranjera que traemos en México, o la inversión total, traemos el equivalente al que teníamos hace 15 años. Entonces, no hay manera que en un país que además hoy está más poblado y que tiene una economía más grande, recibe inversiones como las que recibía 15 años. Por eso no hay crecimiento económico, porque no hay inversión. Y la inversión que está llegando es a pesar de las políticas públicas del gobierno mexicano. Porque claro que está llegando inversión. Por ejemplo, en la parte norte del país les cuesta mucho trabajo encontrar terrenos para hacer naves industriales. Pues ¿por qué? Porque hay todo un fenómeno que le llaman, ¿no?, de nearshoring, en donde a partir del conflicto de Estados Unidos y de China, que es de verdad, y que además se va a acentuar,
pues entonces hay muchas empresas que estaban en ese país que se quieran acercar a los Estados Unidos. ¿Y quién más cerca que los Estados Unidos, además de los Estados Unidos y Canadá? Pues México. Entonces, por eso están llegando inversiones a México a pesar de las malas políticas públicas. Pero aún así hay lugares como por ejemplo en Querétaro o por ejemplo en Tijuana, donde ya no te pueden a veces garantizar abrir una nueva empresa porque no te pueden garantizar que va a haber electricidad, el suministro de... Pero ¿cómo no va a haber suministro de electricidad en un país donde éramos el octavo país más atractivo para invertir en energías renovables? Porque otra vez me regreso al cambio climático. La salida al cambio climático, o una de las salidas, es que nos tenemos que mover de las energías fósiles a las energías renovables. ¿Eso qué? Y en el caso de México, pues nosotros somos un país rico en sol, en viento, en mares y también en la temperatura de la tierra porque somos un país volcánico. Entonces, somos una potencia en materia de energías renovables, pero pues no lo estamos aprovechando porque además tenemos un montón de permisos que ya se habían otorgado para hacer estas inversiones y que se tienen suspendidos. Entonces, si la economía no crece, la población sí crece, lo que vamos a acabar teniendo al final de esta administración es más pobres en este país, lejano a la propuesta que nos habían dicho de que queríamos un país más justo. Sobre inseguridad, pues tenemos lo que pasó esta semana, ¿no? Que esta semana es verdaderamente increíble. Por mucho menos, han decretado el estado de emergencia en Guayaquil, ¿sí? Creo que hubo 5 homicidios en Guayaquil por temas que también están vinculados al narcotráfico y decreta el presidente allá estado de emergencia. No cosa que yo sugiera, pero simplemente lo pongo como ejemplo. Y aquí la gran respuesta del gobierno es, hombre, están exagerando. Es propaganda. Por cierto, ¿de quién? De los narcos. Es propaganda. Es propaganda del crimen organizado, pues para, no sé para qué. ¿Sí? Entonces, es propaganda. No le demos mucha importancia. Pues no le damos mucha importancia, pero entre otras cosas, por eso es que el gobierno americano vuelve a sacar unas alertas en materia turística. A mí me tocó, cuando fui secretario de Turismo, pues te pasan estas cosas, ¿verdad? Te pasan lo de las alertas y entonces aprendí, una de las cosas que aprendí ahí, es que lo primero que tienes que mandar como mensaje es que estás muy preocupado como gobierno de lo que está pasando. El peor mensaje que puedes mandar es no pasa nada. Eso es el peor mensaje que puedes mandar como gobierno si está el otro gobierno preocupado de sus nacionales. No, hombre, aquí no pasa nada, es propaganda, pero no se preocupen, es del narco nada más. O sea, no es nada de lo que preocuparse. Entonces, ese mensaje al gobierno americano de aquí no pasa nada, pues ya hizo que sean, creo que son 11 los estados a donde de plano es prohibición de no visitarlos por ningún funcionario de los Estados Unidos. Y creo que son como otros 15 que están en alerta naranja, que lo que te están diciendo es, si puedes no ir, no vayas. Y el resto están en rojo, que es no vayas. Entonces, nada más para ponerlo en perspectiva, el turismo que representa el 9% del PIB del país y donde una parte muy importante es el turismo internacional, pues esto también va para mal. Entonces, economía mal. La otra cosa que yo veo, bueno, la pobreza peor, lo cual entonces no nos va a llevar a un ambiente también de mayor seguridad. Y otra cosa que a mi juicio es muy importante reflexionar es que nosotros tenemos hoy en día todavía un sistema democrático que nos costó muchos años y muchas reformas construir. No cabe duda que México había generado un sistema político que los que estuvimos en su momento cercanos a él, pues la verdad es que le tenías que poner una palabrita esta de sui generis. Efectivamente, no éramos el ejemplo del sistema democrático, no. Pero sí tuvimos en su momento la virtud de tener un sistema político que fue generando instituciones y que fue logrando una transición pacífica de poder de un gobernante a otro, cosa que también hay que compararlo con lo que en ese momento pasaba en los países latinoamericanos, que lo que dominaban eran los golpes de Estado y los golpes militares. Ahora, habiendo dicho eso, pues prácticamente desde las reformas del INE y muy particularmente desde el 2000, cuando ya hubo alternancia en el poder, en México sí hemos creado un sistema democrático. Y una de las reglas o dos de las reglas de la democracia es que tengas certeza de las reglas e incertidumbre de los resultados. Esa no sé a quién se la escuché y me gustó como definición.
¿Cómo definirías un sistema democrático? Donde tengas certeza de las reglas, pero incertidumbre de los resultados. Y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando en México y lamentablemente estamos volviendo a las peores épocas de lo peor que tuvimos, que son el uso indiscriminado de los recursos públicos para permanecer en el poder. Es natural que todo gobernante quiera permanecer en el poder, eso es natural. Lo que no es natural es el uso y el abuso de los recursos públicos para permanecer. Eso es lo que no es posible. Y la otra es que también no se trata de cualquier democracia. Tiene que ser una democracia que respete nuestras libertades. Porque muchos ya jugaron, muchos autoritarios ya aprendieron a jugar a la democracia, si por democracia se entiende el que gana más votos. No, pues este ganó más votos, no, pues entonces el que le toca ganar. Ah, pero ¿y cómo los ganó? No, pues los ganó a la supermala, utilizando recursos del Estado e incluso hoy en día aliándose con grupitos, ¿verdad?, que están fuera de la ley para también intimidar. Y una vez que llegas al poder, ¿qué haces? Te dedicas a desmantelar todos los contrapesos. Y una de las reglas también de la democracia es que haya contrapesos. Y ahora a mí me queda más claro, ahora más que antes, y esto mucho de esto yo creo que empezó en el 2000, también con la administración del presidente Fox, cuando empezaron también esta tendencia de generar organismos autónomos que no fueran directamente, por decirlo así, responsabilidad del Ejecutivo Federal. Y se crearon, bueno, pues el propio el INE, el primero, ¿no? Es un órgano ciudadano, es un órgano autónomo, ya no se manejan las elecciones desde la Secretaría de Gobernación, se manejan en una institución independiente. La Comisión Federal de Competencia Económica, el origen yo creo que era una dirección general de la Secretaría de Economía, pero después también se crea una Comisión Federal de Competencia Económica, pues para que haya contrapesos y tratar de combatir las prácticas monopólicas. El INAI mismo, ¿no? Una institución que obliga al propio gobierno a dar información cuando los ciudadanos la pedimos. ¿A qué voy con esto? Que si no tuviéramos estas instituciones con cierta autonomía, pues francamente ya no sé qué tendríamos, porque son los contrapesos que de alguna manera han ayudado a evitar que el gobierno se vaya con todo. Reglas, por ejemplo, que hoy pareciera que no existen, pero que también durante muchos años se han construido. Reglas, por ejemplo, para cómo debe de contratar el gobierno sus obras o sus servicios, las famosas licitaciones, cosas que los que hemos sido servidores públicos, bueno, pues tienes que decir, bueno, pues así se tiene que hacer. Y entonces tienes que invitar y tiene que haber reglas y tiene que haber concursos y siempre te dan un margen de adjudicaciones directas que puedes utilizar. Pero cuando el 70 o el 80% de las obras de gobierno actual son adjudicaciones directas, pues todos esos contrapesos se han roto. ¿A dónde voy con esto? Que no veníamos del paraíso, ¿no? Pero creo que se trata de conservar las cosas que servían y las que no servían, arreglarlas juntos. Pero que el mundo en el que hoy estamos viviendo no es viable. Un país donde una economía no crezca, genere progreso y bienestar, no es viable. Un país donde no haya un Estado de Derecho ni un Estado al cual se le tema y se le respete por parte del crimen organizado, no es viable. Un país que vaya en contra de las tendencias internacionales, es más, que ahora decida iniciar, porque se ve venir, un conflicto con nuestro principal socio comercial, ¿sí? Un país con el cual, a partir de que establecimos las reglas del Tratado de Libre Comercio, por lo menos del centro al norte del país, se vio claramente beneficiado por este convenio. Más bien el reto es cómo le hacemos para que del centro al sur del país también le toque, o sea, también se incorpore la modernidad. Pero nosotros pensamos que como economía vamos a crecer si tenemos conflictos con el país al cual le exportamos el 80% de nuestros productos. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cuál va a ser nuestro motor de crecimiento? Entonces, creo que estamos en una etapa, y con eso voy a concluir para dialogar, es un momento de definiciones en el país. Es un momento en donde aprovechamos esta crisis, porque es una crisis, para construir un mejor país, a partir de reconocer que el que teníamos no era óptimo, que habíamos permitido, repito, niveles de desigualdad insostenibles, de inseguridad y corrupción. Entonces, aprovechamos la crisis o nos volvemos simplemente testigos pasivos de una fatalidad, que es lo que nos vendría a ocurrir. A partir de la cual, si lo dejas correr demasiado, pues es como una enfermedad. Igual llega un momento de la cual ya no te puedes reponer.
O sea, pensar que estas cosas como que se miden y uno dice, bueno, yo decido en qué momento ya pongo el hasta aquí, yo no creo en estas cosas. Yo creo que estamos en una época de definiciones como país y que por un lado es una gran oportunidad para construir un mucho mejor país, pero para todos. Un país mucho más justo y más equilibrado, pero para todos. Y eso va a implicar un cambio de mentalidad de muchos, de todos, un cambio de hacer y sobre todo de que tenemos que enfocarnos en un crecimiento alto y sostenido, pero que tenga resultados rápidos, sobre todo para los que se nos han quedado atrás. Porque termino con esto, ya no hay tiempo. En una sociedad, además, donde no le dedican ni 30 segundos a un videíto, ¿no? Imagínense si van a tener paciencia para ver que los beneficios económicos y la calidad de vida pues lleve el tiempo que a veces ha llevado. De acuerdo a Coneval, a una familia pobre le llevaría 3 generaciones salir de la pobreza. Ya no hay tiempo, ni hay paciencia. Y sin embargo, creo que sí tenemos los elementos para poder construir un mejor México, mucho más parejo, mucho más justo, y creo que esas son las conversaciones que tenemos que tener en los próximos meses, y esa va a ser la definición al final del día de aquí a unos años, que es por cuál México nos pronunciamos. Por un México que vaya con las tendencias del mundo, que sepa usar al mundo a su favor para mejorar la calidad de vida de la gente, o también nos vamos a dejar caer en algunas de las tendencias del mundo, que son las de regímenes más autoritarios, que son la tendencia también del mundo de hoy, ¿sí? Y bueno, creo que ese es el dilema y con mucho gusto de poder estar aquí participando con ustedes y también con el interés de poder conversar. Y gracias, Guillermo, otra vez por la oportunidad. Al contrario, Enrique, y antes de abrir el micrófono para la participación de nuestros consejeros e invitados, te pediría que continuaras usando el micrófono justo para que nos delinearas cuáles serían las principales líneas de ejecución que requiere enarbolar México. Claro, si tú tuvieras la decisión de poderlas implementar. Mira, yo creo que algo que nos ha fallado como país es que no hemos definido primero el objetivo que queremos alcanzar. Y eso es bastante elemental y no lo hemos hecho. Porque si no definimos a dónde queremos llegar, entonces no hay posibilidad de ponernos de acuerdo en políticas públicas para llegar a algo que no está definido. Entonces, yo lo que digo, ¿cuál es la definición? Alcanzar un país de clases medias. ¿Y qué es eso? Pasa inevitablemente por eliminar la pobreza extrema, eliminar el hambre y consolidar un México donde justamente tengas a la gran mayoría de la población en una situación donde tiene ingresos suficientes para comer 3 veces al día de manera sana y variada, que tienes recursos suficientes para vestirte, que tienes acceso a una vivienda digna, propia o rentada, que tienes acceso a servicios, y aquí sí son públicos mayoritariamente, de educación, de salud y de Estado de Derecho. Y al final del día, ¿por qué no? Que te quede un dinerito para disfrutar la vida y pasarla bien. Esas son clases medias. Entonces, si nosotros decimos, eso es lo que queremos, ¿qué implica para llegar ahí? A ver, lo que implica es un crecimiento económico acelerado, muy acelerado, con mucha generación de empleos, con empleos mucho mejor pagados que los que hoy que tenemos y sobre todo de una manera mejor distribuida a lo largo del país. Y entonces, si dices, ese es el objetivo y el medio es un crecimiento económico fuerte, sostenido, generación de empleos, ¿qué necesitamos? Todo lo que se necesite para que sea el país más atractivo para recibir inversiones nacionales y extranjeras. Todas. Porque tú no puedes generar crecimiento sin inversión. Entonces, ya tienes la herramienta más poderosa hoy en día, que es el TLC, ya la tienes. Y además tienes un mundo que en ese sentido también tiene sus partes positivas, que son 2 hoy en día. El conflicto China-Estados Unidos, deberíamos devolvernos unos cazadores de inversiones, de esas inversiones que están en ese país y decidir por cuáles ir. Pero vamos juntos, ¿no? O sea, vamos juntos gobierno y sector empresarial y trabajadores, vamos por las que queremos ir, no por las que nos caigan, por las que queremos ir, por las que generan estos empleos que digo bien pagados y por las que generan, digamos, bienestar. Eso implicaría que tendríamos que tener una manera de tomar decisiones diferente.
tenemos que generar una gran comunicación entre el gobierno, el sector empresarial y la academia. Porque lo que se hace en otros lugares es que dices, a ver, ¿de dónde vamos a crecer? Ejemplo, vamos a crecer del sector automotriz. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Traernos esas inversiones. Ok. ¿Pero y qué más necesitamos? No, yo quiero que se vengan aquí los centros de diseño de los coches, porque yo no me quiero quedar nada más en la manufactura y en el ensamblar. Yo quiero que aquí también se vengan los diseñadores. Ah, entonces, ¿qué necesitas aquí? Ah, entonces necesitamos desarrollar una serie de ingenieros del nivel que quieren las automotrices para poderse traer esas cosas acá. Entonces, simplemente lo pongo como ejemplo de que se requiere una visión de a dónde queremos ir y después un trabajo continuo y permanente detrás de qué vamos. Miren, ahí les doy otro ejemplo. Entonces, uno es, el conflicto China-Estados Unidos es una gran oportunidad para el país y la tenemos que aprovechar. La otra, los alimentos. Vivimos, ya nos llegó esta época de inflación y una manera de enfrentar la inflación pues es atendiendo la oferta. Y México es un gran país también, con gran potencial de producción de alimentos en ciertos sectores. El mismo argumento de cuáles vamos a producir, de cuáles, y cómo nos ponemos de acuerdo entre el sector productivo, el gobierno y la academia para generar esto. Si nosotros no logramos, no podemos lograr los niveles de crecimiento económico alto y sostenido en el tiempo que lo queremos lograr, porque además es en los tiempos en los que los tenemos que lograr. En lo económico es esa. En lo económico es ponernos, sí estamos de acuerdo en eso. Otro ejemplo. En un sector, como les decía yo, del cambio climático, un sector económico en sí mismo, hay dos. Una es, tenemos la cuarta reserva de gas natural más grande del mundo. La cuarta reserva de gas, porque es la misma que compartimos con los de Texas, nomás que allá la están explotando y aquí la tenemos aquí guardadita, ¿no? Bueno, ya vimos que no podemos hacer una transición energética tan rápida, porque ahora que muchos dejaron de invertir en petróleo, pero no existían todas las inversiones todavía en renovables, bueno, se nos subieron los precios de los energéticos. Y luego además nos cayó el tema de Rusia y de Ucrania. Entonces, ¿qué nos tocaría como México? Pues muy fácil. Por un lado, desarrollar nuestra industria de gas, porque dentro de las energías fósiles es la más eficiente y la más competitiva, y al mismo tiempo meterla en las energías renovables. Esos son sectores que nos estarían generando crecimiento económico y bienestar. Y termino con dos observaciones más. Hay muchos temas donde México tiene vocación, el turismo, la minería, la manufactura, ¿sí? Entonces, lo que se trata es que logremos una manera de ponernos de acuerdo entre nosotros y sectores para a cada uno de esos sectores maximizar el beneficio, pero eso sí, con una regla, una mucho más justa distribución de la riqueza. Lo que no vale ni es sostenible es que unos tengan todos los beneficios y a los demás no les toque nada. Ese modelo ya se acabó. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en lo económico. Y permíteme, yo soy en ese sentido muy economicista, y siendo que mi origen es de abogado, pero déjenme decirles algo muy claro. Sin crecimiento económico no hay combate a la pobreza. Y sin crecimiento económico no hay forma de tener un país seguro. No hay forma. Vean este dato que me impresionó. Y el dato es algo así. Del año 2005 al 2022, en 17 años, la población económicamente activa creció en 16 millones de habitantes. Y en cambio, los empleos formales de la economía crecieron en 8. O sea, no fuimos capaces de generar más que la mitad de la población que creció. Y oigan esta, el salario real por hora promedio en México pasó de 33.5 pesos a 35.3 pesos por hora, en 17 años. Eso no es posible hacia adelante. Entonces, nomás me regreso es, pongámonos de acuerdo en la meta, y si esa es la meta, entonces nos vamos poniendo de acuerdo por sectores de qué es lo que puede aportar cada uno de los sectores. Y con un diálogo franco, abierto, de qué le toca a cada uno, ¿sí? Al gobierno le debe de tocar poner las condiciones para que ocurran estas cosas. Pero también al gobierno le corresponde cobrar los impuestos para poder proveer un buen servicio de educación y de Estado de Derecho. Y en fin, es una conversación la que tiene que ocurrir, pero a partir de la meta que nos debemos de fijar. Y la otra, todo esto en democracia. Todo esto en democracia. Porque es muy mala alternativa pensar que un país de 126 millones de personas necesita un o una iluminada.
A mí yo de las expresiones que además uso es que me parece además indigno, pero además me parece impráctico. No hay forma. No hay forma. O sea, hay mucho talento en nuestro país que lo que requiere es que tengamos una metodología para ponernos de acuerdo en los objetivos y en cómo distribuimos los beneficios. Pero mi reflexión, si yo dijera, si la pongo concreta, es alto crecimiento económico, vamos por las inversiones mexicanas extranjeras, vamos por sectores en donde tenemos una vocación clara y nos vamos poniendo de acuerdo. Y después, ¿qué haces? Pues vas midiendo. Es muy fácil eso. Sabemos cuántos mexicanos crecemos al año. Sabemos cuántos están en la pobreza. Pues es contra indicadores. Vamos contra estos. ¿Estamos disminuyendo la pobreza al ritmo que esperábamos, sí o no? Y si no, ¿qué nos está fallando? ¿Qué nos está fallando? No somos un país que le dé seguimiento a estos indicadores y por eso en general creo que el sector empresarial tiene mucho que aportar, porque por hábito tienen mucho más este tipo de manera de pensar y de reflexionar. Aquí no es a ver cuánto crecemos en ventas, pues ahí, a ver, vamos a echarle ganas. No, no, no. Se ponen metas muy claras de cuánto quieren llegar y cuáles son las estrategias y cuáles son las políticas y le están midiendo. Lo mismo tenemos que hacer a nivel país, porque es la única manera de saber que estamos aprovechando una coyuntura. Y esa, ahí les va otra, dos más. Esto que está pasando entre Rusia y Ucrania, pues yo si fuera una empresa internacional, no iría ahorita a meter mis inversiones, por ejemplo, en Polonia. Pues no, no lo haría. Pues porque ya se les ocurrió a los rusos invadir Ucrania. ¿Qué tal que mañana es Polonia? O pasado mañana es Hungría. Entonces, nuestro país, hasta en ese sentido, se vuelve más interesante para volverse un país receptor de inversiones ante el riesgo que está ocurriendo también a nivel global por otros temas tan diferentes. Entonces, bueno, pues creo que con eso englobo en general el concepto de cuál es el objetivo y cuál sería la herramienta principal. Muchas gracias, Enrique. Le pido al secretario de nuestro consejo, Rafael Lecumberri, que modere la ronda de preguntas y respuestas de tu parte. Gracias. A ver, tenemos Charín, Juan Manuel, Alfonso, Carlos, en ese orden, y ahorita muchas preguntas, pero ahí vamos Muy bien. avanzando. Gracias. Enrique, hoy, con lo que tenemos y en donde estamos, ¿qué nos toca hacer? ¿Les parece que oiga varias y conteste? ¿Sigo yo? Es un poco en el mismo sentido, Enrique. Creo que muchos estamos de acuerdo en lo que has planteado como una visión de lo que vamos a construir como país. Pero para lograrlo, pues necesitamos tener líderes ya en el gobierno y ganar las elecciones. ¿Cuál es el camino que tú sugieres que tiene que hacer pues el gran bloque opositor para lograr una alianza, que hay que llegar a acuerdos dentro de los partidos y entre partidos y con la sociedad civil para realmente enfrentar pues el grupo hegemónico que está actualmente en el gobierno? Enrique Alfonso Lebrija, hablando de amenazas, ¿tú qué probabilidades ves de que México se salga de TLC? Sí, buenas tardes, Federico. Yo lo que más bien buscaría es si no existe la posibilidad de crear a lo mejor una plataforma para recibir propuestas, porque yo creo que todos tenemos pues, algunas ideas que creo que de alguna manera pueden ayudar a construir algo y que este grupo opositor pues pueda observar las diferentes propuestas que existen y sobre eso pues empezar a construir algo pues que de alguna manera esté, digamos que soportado en la que la propia sociedad exige, ¿no? O busca, o en fin, esa era la porción. Alfonso, y ya que nos conteste. Enrique, se dice que el principal enemigo de Morena es Morena mismo, pero en ese mismo sentido el principal enemigo de la oposición es la oposición en sí misma. Un poco en la tónica de Juan Manuel, ¿no sería importante que una persona como tú hiciera más ruido que, vamos, ahorita hay muchas cosas en las que puedes dar tus argumentos y enfrentarte al gobierno actual y que se conozca más, que haga más ruido? Fox empezó 3 años antes, Calderón empezó 3 años antes, Peña Nieto empezó 3 años antes, y ahorita estamos como que muy aletargados. Gracias. Sí, cómo no.
Bueno, a ver, primero, ¿qué nos toca hacer? Primero, partir del principio de que no hay salida, no va a haber una solución única, sino creo que es como una miscelánea, ¿no? Para ponerlo en términos que nos suenan algunos muy conocidos, y a ver cuál es, por lo menos cómo es como lo veo yo. A ver, yo digo, la mitad del país, ojalá que de aquí a entonces sea un poco menos, pero más o menos la mitad del país está dividido, apoyando al gobierno actual, lo seguirá haciendo, porque el gobierno actual tiene muy buena narrativa, les hace sentir que los representa, maneja muy bien estos temas de los rencores y los resentimientos, y eso es algo donde los seres humanos respondemos, y además también hay beneficios económicos concretos para ciertas personas, porque se ve que no todo es amor, también hay dinerito, ¿no? Entonces, habrá una mitad de la población, que yo espero sea menos, que seguirá pensando que esta es la mejor alternativa. Pero habemos otra mitad, y que tenderá a ser un poco más, que sabemos que esta no es una alternativa. Pero si esa oposición, esa otra mitad, no forma parte, no se une, no es competitiva. Entonces, primer tema es, tenemos que reconocer que solamente una oposición unida es capaz de competir. Eso es la primera. Dos, yo a veces, no es el comentario hoy, pero lo hago. ¿La oposición son los partidos de oposición nada más? No. La oposición somos todos. O sea, todos los que no estamos de acuerdo con el gobierno actual somos oposición. Y eso, de entrada, creo que es algo que tenemos que cada uno de nosotros interiorizar. Porque si no, estamos cometiendo el error de esperar que otros hagan lo que en el fondo a mí también me tocaba hacer. Y hay que reconocer que los partidos políticos en el mundo, pero y en México, están en crisis. Entonces no suena muy racional esperar que quien está en crisis sea el que además va a ayudar a resolver mis problemas. Eso lo quiero yo dejar muy sobre la mesa. O sea, la oposición somos todos los que estamos preocupados del camino que toma México hoy. Los partidos políticos tienen un rol importante que jugar porque, entre otras cosas, son los que tienen el registro de las candidaturas y son los que formalmente compiten. Sí, pero la mayoría de los mexicanos no forman parte de un partido político. Entonces, ¿qué nos toca hacer a todos? Una, esta convicción de que solamente juntos ganamos. Dos, tenemos que buscar entonces la construcción de cuál va a ser la narrativa, cuál es la propuesta de país que vamos a hacerle a todo el país, pero sabiendo sobre todo que le va a ser más atractiva a una mitad. Pero tiene que ser una propuesta para todo el país y que responda sobre todo a los tres principales problemas, que son la desigualdad, la inseguridad y la corrupción. Hay más. Bueno, y hoy en día se incorporaría obviamente los temas de salud, pero tenemos que incluso limitarlo a un cierto número de temas. Entonces, ¿cómo construimos la propuesta? Y me adelanto al planteamiento de que todos entonces tenemos que abonar en los temas de nuestra especialidad a lo que pensamos se tiene que hacer como una oferta, pero entendiendo que la oferta tiene que ser sencilla, simple, entendible y emotiva. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener, el reto es cómo generamos una oferta atractiva, emotiva, comprensible. Otra cosa muy diferente es cuando ya nos metamos a un tema de un programa de gobierno. Eso es si se llega a gobierno. Pero es cómo vendemos algo que sea más atractivo que lo que la gente hoy en día recibe. La otra, ya estamos acercándonos a los tiempos de que entonces también tiene que haber un criterio de selección, porque la diferencia de hoy con la época del presidente Fox y el presidente Calderón es que en ese entonces no existía la opción de generar una alianza opositora. Entonces, más bien lo que cada uno de ellos hizo dentro de sus partidos fue adelantarse dentro de sus partidos para ser los candidatos de ese partido. Pero al final del día fueron a competir contra otros. Hoy el escenario es diferente. Hoy lo que queremos es que acabemos teniendo un candidato de toda la oposición. Entonces, es un proceso de selección diferente, que es en el cual también hay que opinar. Hay que opinar. A mí, yo todavía de esos temas, pues estoy reflexionando. A mí, yo digo en un principio, si vas a buscar un candidato de oposición para toda la alianza,
¿por qué entonces primero escoger el que gane uno de cada uno de los partidos y luego ya te vas a competir para ver cuál es el que representa? A mí instintivamente ese método no me gusta, porque me da la impresión de que es más fácil manipular los resultados dentro de un partido que si haces una competencia abierta desde el principio, ¿sí? Si tú dices, no, pues es que va a salir uno por partido, pero lo más probable es que alguien tenga más peso para empujar a alguien dentro del partido. Pues sí, ¿no? Entonces, hay que pensar en un método, porque el método nos tiene que generar a la persona más competitiva posible e idealmente al mejor gobernante posible, porque también ya aprendimos que tú puedes ser un gran candidato y un pésimo gobernante. Pero tú tampoco importa que pudieras ser un gran gobernante si eres un pésimo candidato. Entonces, lo que lo hace complejo a esto es que tenemos que encontrar un sistema de selección cuyo resultado sea el candidato o candidata más competitivo, pero que además tenga altas probabilidades de ser un buen gobernante, ¿no? Entonces, ahí está ese esquema. Y entonces en eso todos tenemos que colaborar. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que hay cosas y parece que me salgo, pero no me voy a salir. Miren, yo este tema lo empecé a estudiar hace ya algunos años. Yo estoy en el TEC de Monterrey y empezó este tema que ya lleva desde los 80s en Estados Unidos, el tema del capitalismo consciente, ¿no? Y ahora me acabo de leer también en estos días que descanse, un librito por ahí del Dalai Lama, ¿no? Y les va a sonar raro o cursi, pero es el mundo en el que vivimos. Si nosotros, y esta frase también se la leí en un discurso al presidente Obama, que es que vivimos en un mundo con déficit de empatía. ¿Qué es eso? Pues que no nos importa nada al resto de la gente, no nos importa nada, ¿no? Pero fíjense qué cosa tan rara. Vivimos en un mundo donde necesitamos ser empáticos y vivimos en un mundo donde necesitamos ser corresponsables. Porque a mí de qué me sirva que yo sea muy consciente en el tratamiento de la basura si todos los demás no lo son. Y a mí de qué me importa que yo me ponga una vacuna si todos los demás no lo hacen. Y a mí de qué me importa que yo genere riqueza si los demás están pobres. Entonces yo sí creo que estamos hablando de un cambio de época y de un cambio de mentalidad además. No es nada más, vamos a escoger un gobernante y ojalá este nos salga bueno o buena. No, no, no. Ese mundo ya se acabó. Este es un mundo de corresponsabilidad, este es un mundo de empatía, y a mí los dos casos que me lo parecen, me lo hacen más obvio, uno es el caso del cambio climático. Si nosotros no logramos que todos hagamos cosas por el cambio climático, lo que yo haga poco importa. Pero si yo hago algo y el otro hace algo, entonces sí tenemos viabilidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que desde el sector empresarial también se tiene que mandar un mensaje muy claro de que también va a ser un sector empresarial diferente y de que una de las prioridades va a ser no solamente pensar en la empresa y sus utilidades para sus socios, y estos rollos no son míos, son de ustedes mismos, de los empresarios, entonces los puedo repetir con mucha libertad, sino más bien que la empresa es un ente social y tiene que preocuparse sobre el cliente, ¿no? ¿Le estoy dando los mejores productos y bienes al mejor precio posible? ¿Estoy tratando a mis proveedores de la mejor manera posible o le pago a 180 días y a ver cuándo? ¿Estoy pagando los mejores salarios o estoy más cumpliendo el salario mínimo? Y estoy siendo no responsable con mi comunidad. Lo que yo les quiero transmitir es que entonces a la pregunta de qué hacemos, todos podemos empezar a hacer cosas ya. Ya. Esto es, hacia la oposición, hacia los partidos políticos, queremos que se pongan de acuerdo y queremos que haya reglas para que escojamos la mejor opción posible y nosotros vamos a participar y vamos a opinar. Y por eso es muy importante estar escuchando diferentes opciones y después irse pronunciando por las ideas de las opciones. Yo un poco como me veo a mí mismo, es que yo digo, si mis ideas son buenas, yo soy bueno. Si mis ideas no son buenas, pues yo no sirvo. Entonces, lo que yo quiero es ver si mis ideas funcionan, porque si mis ideas hacen sentido, yo hago sentido. Así es como yo veo las cosas hoy. Y del lado de la sociedad, todos podemos ya hoy en día, desde hoy, no necesitamos esperar una elección, desde hoy tenemos que generar una sociedad mucho más empática, más solidaria, más corresponsable. ¿Con quién empezamos nosotros? Con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros trabajadores. Con nuestros trabajadores deberíamos de estar generando reuniones, conversaciones, así como las que hoy tenemos este nivel, deberíamos de estarlas teniendo con nuestros trabajadores para estar hablando
del México en el que vivimos, de sus retos, pero también de sus enormes oportunidades y del compromiso que tenemos como personas para construir un México mejor. Entonces, yo estoy cada vez más convencido de que estamos en un cambio de época y de nosotros va a depender si la aprovechamos o no. Oigan, si se va uno a salir o no del TLC, la verdad, todo es posible. Miren, cuando la gente decía, ¿cómo se les va a ocurrir cancelar un aeropuerto, hombre, donde va el 30% ya está invertido, donde además va a ser un gran negocio, donde al final ya va a ser un gran hub para el país y va a generar empleos? ¿Cómo a alguien se le podría ocurrir? Pues se les puede ocurrir. Oye, ¿cómo alguien va a cancelar un seguro popular que atendía, ¿no? Que si lo hiciera alguien, si es que algún día alguien pensó, donde se van a quedar 16 millones de mexicanos sin temas de acceso a la salud, pues se hizo. Bueno, ¿cómo a alguien se le ocurriría cancelar las guarderías y las estancias infantiles si es la manera también de permitirle a las mujeres que se incorporen a la fuerza laboral y puede uno dejar a sus hijos en un buen lugar? Pues sí se puede. ¿Cómo a alguien se le ocurriría hacer una refinería en un estado planito que es de los primeros que se va a inundar si sigue el cambio climático? ¿Sí? O sea, va a ser acuática la refinería. Quizás va a ser la primera en su historia, ¿verdad? Pero se va a inundar, ¿eh? Porque ya el nivel de problemas de cambio climático que traemos, yo creo que ya hace que eso ya se inundó. ¿Cómo a alguien se le ocurría? Pues sí se ocurre. Entonces a mí me dicen, ¿se les ocurriría pelearse con el TLC? Claro que sí. Claro que sí. Es más, para mí está cantado el conflicto con los americanos. Cantado. Les funcionó muy bien a los cubanos durante 50 años. Les ha funcionado muy bien a los venezolanos. ¿Por qué no les va a funcionar bien a estos? ¿Al país le va a ir bien? No, pero no estamos hablando del país, ¿no? Estamos hablando de que a un grupo de personas les puede hacer sentido políticamente pelearse con los americanos. Y el país, ay, pues ese es otro tema, ¿no? Entonces, yo no veo no veo ningún inconveniente. Es más, nosotros ya traemos, como país he oído todo tipo de cifras, pero traemos probablemente ya juicios por cerca de 30,000 millones de dólares de inversiones paradas y detenidas. Bueno, ¿y eso qué? ¿A quién le preocupa? ¿Al gobierno? Nada. A nosotros es a los que nos debe preocupar. Entonces, ¿puede pasar? Sí, sí puede pasar. Es más, de hecho ya está pasando. Cuando han suspendido las inversiones en energías renovables, ya son violaciones al TLC. O sea, cuando estás, y tan es así que ya los americanos, que vaya que le habrán pensado, pues ya iniciaron el proceso de consultas, precisamente porque nos lo intentaron decir de todas las formas posibles y no se hizo el menor caso. Entonces la respuesta es que sí. Y nomás como tomo el comentario de Carlos, sí, yo en lo personal, pero claro que deberíamos de hacerlo todos, pero yo en lo personal sí pienso abrir algún tipo de plataforma de diálogo, porque lo que se requiere es que pues, en un Twitter no te cabe una propuesta, ¿no? En un Facebook tampoco es donde se dan las mejores relaciones. Y sí tenemos que ir generando un diálogo de propuestas, de cómo enfrentar nuestros problemas, pero también cómo enfrentar nuestras oportunidades. Yo en eso también siempre pienso así. Sí tenemos problemas y hay que enfrentarlos, pero sobre todo lo que tenemos enfrente son también enormes oportunidades y cómo las capturamos. Y ese es un diálogo que nos toca a todos. Y ya el último, siempre me pasa al final mi letra. A ver, hacer más ruido. Bueno, pues uno hace el ruido que uno, pues más bien uno se mueve, la cosa es si hace uno no ruido. Ahora, algún ruidito sí se hace, porque miren, en mi caso personal, ni soy diputado, ni soy senador, ni soy funcionario del gobierno actual, ni he sido excandidato a la presidencia, y pues ahí ando. Entonces quiere decir, y mi reflexión como yo la veo, quiere decir que entonces algunas de estas ideas van prosperando. ¿Qué necesita uno? Que la gente que sienta que estas ideas hacen sentido también las difunda. Que digan, oye, creo que vale la pena que escuches estos planteamientos, que escuches estas propuestas, porque a mí me hicieron sentido, quiero ver si a ti te hacen sentido. En la política uno necesita followers, ¿no? O sea, uno necesita seguidores, y en este caso, seguidores de ideas. Porque vuelvo a mi reflexión, si estas ideas hacen sentido, entonces uno hace sentido. Pero a ver, el esfuerzo se hace, ¿eh? Si no se hace más ruido es porque quizá también a uno le falta a uno o más imaginación, o más talento, o también, o más recursos, ¿sí? Sí, pero entonces, pues ese es el tema. Yo mi reflexión, yo por lo que estoy en este tema, es porque no me podría yo quedar como un observador
de no haber participado en el México al que podríamos llegar a ser, pero también haberme quedado omiso de ver el México al que podemos ir a dar. Y eso es lo que yo sí les quiero dejar muy claro. O sea, estamos en esa disyuntiva, o entre construir un mucho mejor México o ser testigos de una debacle como país, de la cual pudiera llegar un momento en donde no nos pudiéramos reponer. Y ese para mí es el tema más importante, es un tema también de generación de conciencia. Estemos consciencias de los retos que tenemos, pero también tomemos conciencia de las enormes oportunidades que el mundo nos está ofreciendo. Yo estoy por releer un libro que escribió Carlos Sales, modestamente dice que se lo dictó Antonio Ortiz Mena cuando todavía vivía Ortiz Mena, pero se llama El Desarrollo Estabilizador y es el Fondo de Cultura Económico. Yo ya lo leí una vez, pero lo pienso volver a leer. Y de las cosas que a mí me quedó desde entonces es que éramos un México práctico, ¿sí? No ideologizado. O sea, a México le va bien cuando sabe jugar con el mundo. Me acuerdo de un ejemplo. Cuando, por ejemplo, creo que viene el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, y Cuba era un gran productor también de hortalizas, pues ahí se abre la oportunidad para desarrollar invernaderos en México, producir hortalizas y exportárselas a los Estados Unidos. O la otra, cuando bloquean a Cuba, pues entonces casualmente dicen, ¿y a dónde va a ir todo ese turismo americano que iba a Cuba? Pues vámonos a traer a México. Y es donde años después se inventa Cancún. Entonces, el mundo de hoy nos ofrece enormes oportunidades con las que hay que saber jugar. Y este gobierno juega y nada contracorriente. Y yo por lo menos lo que he visto es que cuando nadas contracorriente, una, no avanzas, dos, te cansas y el problema es que te puedes ahogar. Y lo que hay que aprender es nadar con la corriente. Y hay que aprender a tomar las olas, porque esas olas son las que te permiten avanzar. Y ahorita hay unas grandes olas a nivel internacional que si como país las pudiéramos aprovechar, nos ayudaría a recuperar mucho del tiempo perdido, pero sobre todo tratar de ponernos a la vanguardia. Seamos menos ideológicos en ese sentido y más prácticos. Creo que el mundo de hoy nos ofrece grandes oportunidades para retomar y para reponer mucho de lo que no hemos podido avanzar. ¿Puedes tomar más? Si quieres unas 2, 3 más, sí. Para... Entonces, Pato. Pato Henkel. Y Jorge Canales. Enrique, difícil no coincidir contigo en todos los argumentos, todo lo que estás diciendo es lo más inteligente que he oído de muchos candidatos, que vaya que hemos oído en diferentes foros a varios, ¿no? Pero yo me quedo con la inquietud de que el gobierno ya está en campaña, y con todo lo dividido que están internamente, que eso de todas maneras juega muy fuerte a favor de ellos. El hecho de que estemos en pequeñas campañas, los diferentes partidos para buscar un candidato, nos está haciendo perder tiempo. Yo creo que debemos correr en poner una cara a un candidato para hacer una plataforma con las ideas que tienen todos, y nos urge. Y también eso me lleva a lograr, y eso es pregunta, el partido bisagra que yo le digo que viene siendo el Partido Naranja, ¿a qué juega? Realmente, porque si se queda con su propio candidato, lo está jugando a favor de Morena. Se va a lograr jalar para que sea parte de la oposición, porque juega la oposición con su candidato, o es un palero del gobierno. ¿Qué opinas? Gracias, Gustavo Guadarrama de AMDA, Estado de México. He tenido el placer de verte en otras reuniones. Y mi pregunta es, abonando a lo que ya se había dicho, ¿qué viene para los estados? ¿Qué papel van a jugar con miras al 24 y hacia adelante? Ya tenemos una oposición incrustada. ¿Qué va a pasar? Enrique, no podemos estar más de acuerdo contigo, pero necesitamos bajar esto, bajarlo y aterrizarlo. El concepto de crecimiento, desde luego que es el único camino que hay, pero necesitamos de alguna forma. Me gustó mucho lo de que tengas una plataforma en donde la gente pueda opinar, pero al final las opiniones hay que canalizarlas hacia algo. Necesitamos, voy a utilizar un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero necesitamos
como en los ejércitos en el medievo. Alguien que agarre la bandera y diga, síganme, ¿no? Porque ahorita estamos perdidos, todo está desbalagado. Un poquito lo que decía Pato, ¿qué pasa con el movimiento ciudadano? Si vemos estadísticas que hay por ahí, si se junta toda la oposición, está parejo. O sea, ahí sí vamos a tener algo realmente importante para hacer. Porque hoy, unos por un lado, otros por otro lado, la verdad es que los que están divididos están fregados. Ni modo, o sea, para decirlo claramente. Me encanta que tomes esa batuta y bueno, yo en lo personal, en lo que te puedo ayudar, encantado de la vida. Gracias. Oye, Enrique, pues sí, muy bueno todo lo que nos has comentado. Yo nada más te quisiera preguntar si hay algo que se puede hacer en este momento para evitar la destrucción del país. Así de fácil te la pongo, a ver porque pues todavía faltan 2 años. No. Sí. Primero, Enrique, una brillante exposición y debido a eso es difícil hacerte una pregunta, pero quise ser muy concreto. El gobierno actual está actuando de una forma diabólica totalmente. Está recopilando toda esa pobreza que llamas para que lo sostengan. Y además de todo, está haciendo que no haya crecimiento económico para que no haya riqueza y los pobres sigan pobres y voten por él. Y además está militarizando al país para que lo proteja. Entonces, necesitamos primero un líder que no esté vinculado con algunos gobiernos anteriores muy fuerte, que es difícil encontrarlo para que produzca esa plática que tú nos has hecho favor de hacer. Entonces yo creo que sí debemos de buscar ese líder rápido y que sea la pancarta, pero además de todo, que votemos, porque todo el sector no vota, votan los pobres y nosotros raramente salimos a votar. Entonces sí, lo que dijiste hace rato, no va, pero quieren que resuelva el problema otra gente por ellos. Entonces, es una situación difícil para el país. Ahorita, en estos 2 últimos años, todavía no se vislumbra un candidato de la oposición. Entonces, no sé qué podamos hacer, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, a ver, yo entiendo y a mí también me pasa, a veces sí, a veces no tanto. Te doy un ejemplo. Yo creo que yo entiendo el nivel de desesperación que tenemos y por lo mismo decimos, ya, ¿no? Ya queremos saber quién. Nada más los regreso un poquito a recordar que estamos hablando de una elección de aquí a 2 años, para empezar. Y nuestra desesperación no va a cambiar la fecha de la elección, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo usamos estos 2 años? Esa es una regla. Entonces, no hay elecciones sino de aquí a 2 años. Entonces, más bien, ¿qué hacemos en estos 2 años? Una es, yo pensaría, y primero va el Estado de México, que ya hubiera un proceso formal, que ese se tiene que estar negociando en estos meses, para que probablemente en enero del año que entra, entre enero y mayo del año, esté habiendo una especie de proceso de primaria, de pasarela, de concurso, de debates, donde los mexicanos podamos ver quiénes son los que quieren postularse para ser candidato o candidata a la presidencia. Y que en ese proceso escuchemos sus propuestas, sus alternativas, su visión de país. Entonces, eso obviamente ya ha empezado un poco desde hoy, pero del lado de oposición se va a formalizar a través de unas reglas y lo vamos a ver. Y yo creo que si lo vemos con optimismo, qué mejor. Porque quiere decir que entonces deberíamos de ser los ciudadanos los que decidamos quién nos va a representar y no sea simplemente un proceso interno partidista quien escoja quién lo va a representar. Entonces,
Usemos esto para eso. Usemos esto para estar oyendo a las diferentes opciones y con respeto empezar también a discriminar. Oye, mira, todos esos dicen que quieren, pero de esos que quieren, ¿quiénes pueden? ¿Quiénes nos gustaría realmente verlos ahí? Y díganlo en diferentes medios, díganlos en mesas, díganlo con amigos en los partidos políticos, porque al final del día los partidos políticos también lo que en teoría necesitan son candidatos ganadores. Pero ojo, lo diré también suavecito, no todos que trabajan en partidos políticos siempre quieren ganar. Hay quienes ganan perdiendo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que nosotros sí queremos ganar para que haya una mejor opción. Entonces, utilicemos el tiempo. La otra, ¿cómo lo podemos utilizar? Empecemos a dedicarle estos meses a discutir y a hablar opciones, problemas y alternativas. Eso es a lo que tenemos que dedicarle ahora a nuestro talento. Ya menos obsesionados con el mundo y el México, el gobierno de hoy, que es inarreglable, y mejor vayamos pensando en qué vamos a hacer con el que viene. Ese es un mejor uso de nuestras neuronas y de nuestro tiempo, la verdad. O sea, ya no estemos en reuniones y en cafés, nada más como haciendo catarsis. Esa no da. Ya tenemos que pasar a la siguiente etapa de propuestas, de ideas. Y repito, todos tenemos algo que aportar, todos contamos. Eso también hay que quitarnos el complejo, pero al mismo tiempo el pretexto. No, pues yo no cuento. Entonces, como no cuento, pues yo no hago nada. Entonces, si está bien padre, esa está bien cómoda. Entonces sí, que se avienten unos, que se la rifen unos, que saquen el pechito, eso sí, que se la jueguen, pues porque esos son los que quieren, ¿no? No. El país es de todos, a todos nos toca entrarle. Y el país, a todos nos toca defenderlo, pues porque al final del día nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, lo que diría es, no comamos ansias en términos de que ya se va a tomar ese líder. No es el momento. Más bien apurémonos en que exista el proceso de selección, que veamos ese proceso de selección y que participemos en ese proceso de selección para asegurarnos en su momento que es la persona más competitiva y más capaz posible. Ahí les voy otro comentario más. Eso yo te voy a por ahí, lo voy a escribir. A ver, hoy en día existen reglas para poder ser subgobernador del Banco de México. Existen criterios para ser miembro de la Comisión Nacional Bancaria. ¿Qué reglas vamos a poner para ser presidente? ¿O no hay reglas? O sea, ¿no deberíamos de poner criterios? O sea, hay criterios para posiciones más bajas y están en la Constitución. Y aquí yo creo que nada, yo creo que seguramente ni haber acabado la primaria, no necesitas tener, buena fama pública. No, a ver, no deberíamos de poner entre los mexicanos criterios mínimos a cubrir para aspirar a ser presidente o presidenta de la República. Pues, y hay que tomar como ejemplos lo que ya existe en la Constitución sobre otras figuras. Entonces, otra vez, hay que ponernos criterios mínimos. A ver, MC. Yo creo que MC, si yo estuviera en MC, no estoy en MC, pero yo si fuera MC, yo estaría pensando. Una diría, si del lado de la alianza opositora logran crecer y con mis votos ganamos, me voy con ellos. Entonces sí hacemos un frente común. Pero si del lado de la alianza opositora no crecen, se nos hacen chiquitos y con los míos no ganan, pues mejor me voy solo porque creceré. Entonces, yo creo que ellos van a seguir viendo y analizando su escenario. Y repito, si juntos sumamos, tienen y debieran de tener el incentivo a ir juntos. Pero si juntos no sumamos, pues no tienen el incentivo a ir juntos. Entonces, pero otra vez, a mí sí me gustaría hacerles ver que todos tenemos que trabajar pues para que nos vaya bien juntos y que juntos sí sumemos. Pero así es como la veo yo con ellos, si estuviera yo del lado de ellos. A ver, en los estados, lamentablemente, hoy en día los gobiernos estatales, la mayoría van a acabar en manos justamente del gobierno de su partido. Eso es bueno y malo, porque ahora que te vienen los temas estos como han pasado de inseguridad, pues ahora sí aquí le van a echar la culpa. Miren, en la Ciudad de México, una de las razones por que en la Ciudad de México perdió el partido en el poder es que no tenía a quien echarle la culpa, ¿sí? Porque en muchos otros lugares tú dices, oye, pues es que las cosas no funcionan. Bueno, es que no funcionan porque pues es que los gobernantes son de la oposición, por eso no caminaban las cosas. O sea, siempre encontrabas a quien echarle la culpa. En la Ciudad de México, la pandemia mal atendida, una economía que no crecía y los niveles de inseguridad tan altos,
Pues hicieron que los ciudadanos de la Ciudad de México dijeron, pues, ¿a quién hay que castigar? Al gobierno en turno y a su partido. Son los mismos. Entonces yo creo que también les puede pasar eso en los próximos estados. ¿A quién le van a echar la culpa? Si son ellos mismos. Entonces yo creo que eso es algo que les puede pasar. Pasó en la Ciudad de México. Entonces, más bien creo que cada uno en los estados tenemos que actuar pues, con lo mismo que aquí platiqué y lo voy a correr más rápido. ¿Cómo evitar la destrucción? Miren, yo hay un tema, en lo personal yo lo he ido haciendo con la prudencia del caso, pero todos estamos obligados a alzar la voz, todos. Y todos estamos obligados a decir nuestra verdad, todos. Y les voy a explicar por qué. Esto me lo leí también desde hace tiempo en estos libritos que empezaron a salir muy pronto, hace 2 o 3 años, de cómo avanzan las tiranías. ¿Saben cómo avanzan las tiranías? Cuando todos nos hacemos un lado, así avanzan las tiranías. O sea, no es que sean muy fregones, es que los demás somos muy collones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Pues todo el mundo se hace a un lado y avanzan y parecen poderosísimos. Esa es una. Y la otra, si tú eres parte de la población, yo creo que todos tenemos derecho a escuchar la versión del gobierno y sus argumentos, pero también tenemos derecho a escuchar otros argumentos. ¿Dónde están los otros argumentos? Nos toca a muchos otros dar los otros argumentos. No simplemente por estar criticando al gobierno, sino para que los mexicanos tengamos diferentes puntos de vista y formemos nuestro criterio. Entonces, estamos obligados a alzar la voz y estamos obligados a contar nuestra verdad. Y repito, en el caso de ustedes como sector empresarial, pues yo creo que finalmente con quienes están más cerca de platicar, pues es con sus propios trabajadores. Y organicen reuniones como estas, inviten a mucha gente donde cada quien escuche diferentes opciones, versiones, y ellos también se van formando su opinión. Y la otra es que sí insisto en que hay que hacer un ataque ahorita de empatía. Lo que esté en sus manos hacer con sus trabajadores, lo que puedan hacer por sus familias, lo que puedan hacer para mejorar su calidad de vida, eso nos va a dar argumentos para en su momento decir, oiga, ahora sí usted me dijo que quiero oír su opinión. Pero si nosotros no estamos haciendo eso todos los días, ir después con nuestras grandes sugerencias al cuarto para las 12, no creo que tenga mucha receptividad. Y por último, ya es que mi tema, a ver si yo a veces ya tengo la duda, ¿verdad? De si es mera ineptitud o si a veces sí ya hay todo un plan, ¿verdad? De empobrecimiento de la población. Lo más probable es que sea una buena mezcla de las dos. Sí, ¿no? Lo más probable es que sea una muy buena mezcla de las dos. Porque si vamos a vivir como ya estamos viviendo ahora este tema, por ejemplo, de descontrol, de inseguridad, ya la gente cuando lo que le pega es su inseguridad, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, yo creo que es una mezcla. No puede uno jugarle, yo creo que como gobierno es muy peligroso tratar de ser tan calculador. Yo creo que lo que a uno le toca como gobierno es hacer todo lo posible por mejorar el nivel de vida de la gente. Y esa es tu única apuesta que tienes que jugar. Y sí estamos viviendo un nivel de deterioro enorme. Y también la militarización, pues sí, también yo creo que, no sé si sea porque se quieren fortalecer a los militares o al revés. Lo que está justamente haciendo es que lo que va a acabar pasando es también un enorme desprestigio de los militares. Los militares siempre habían sido una institución también de las mejores calificadas por los ciudadanos. Pero si de repente van a ser los que no manejan bien las aduanas, no manejan bien el tren, no llegan los aviones al aeropuerto, no, y además no te dan seguridad, lo más probable es que ellos también empiecen a tener un costo de imagen muy alto por el tipo de tareas que están asumiendo. Entonces, también es un arma de doble filo. Yo les agradezco mucho la invitación.